misericordia del Señor. Amén. Primer domingo del año. ¿Sí? Amén. ¿Contentos? Amén. Bueno, gloria a Dios por eso. Bueno, entonces vamos a continuar con el servicio. Hemos glorificado el nombre del Señor, le hemos exaltado a través de las adoraciones, nuestras ofrendas. Hemos recordado ese acontecimiento importante que hizo Cristo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, cuando participamos de la cena, participamos de su muerte, participamos de su resurrección, participamos de su ascensión, pero también esperamos con ansia ¿qué? Su venida. ¿Sí lo esperamos? Amén. Amén. Y más, dice la palabra, cuando miramos que ese día se acerca, aún más, nosotros debemos de estar cada día más preparados. Yo no espero la venida de Cristo. Espera el rapto. Y esto dice el hermano, esperamos ese rapto. Y miren, y estamos en el año 2025, gloria a Dios, pero el tiempo es una señal de que el tiempo va pasando. Nosotros nos vamos envejeciendo y los días se van acortando. Cristo viene por uno. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con el tema que iniciamos los que estuvieron hace 15 días. Sí, 15 días porque hace 8 días, ¿no? Jueves en el servicio, y los que no, pues voy a tratar de ubicarlos para que no se sientan como extraviados, ¿sí? Estamos allí en Efesios capítulo 4. Ubicamos Efesios capítulo 4. Y hablábamos un poquito hace 15 días, o hace 8 días, que ya con esto metió ya una embolata, sobre el despojarnos de ese viejo hombre. Les hablaba sobre la importancia de concientizarnos, de cada día irnos renovando según Cristo. Y de pronto hacíamos esa analogía de lo que normalmente hacemos cuando el año se está terminando y es de pronto empezar a sacar esas cosas viejas que hay en nuestras casas, es empezar a sacar de pronto la ropa, y también a nivel personal usted empieza a hacer como esa evaluación. Y bueno, ¿qué tengo que sacar? ¿Qué tengo que mejorar? Es importante hacerlo. Pero también les hablaba de la importancia de que esto no sea solamente finalizando el año, sino que esa renovación debe de ser constante. Entonces, para ubicarnos, quisiera hablarles un poquito sobre pues, el contexto, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Esta carta que fue escrita, fue dirigida, inicialmente dicen que es a los Efesios, pero que en realidad eran a todas los cristianos de ese entonces, pero también para nosotros hoy, amén. También es la palabra de Dios, mis hermanos. En Efesios, entonces, Pablo empieza a hablar un poquito, los primeros capítulos del 1 al 3, sobre todo lo que nosotros hemos obtenido ahora que somos cristianos. Quiero preguntar, ¿cuántos hay aquí convertidos ya? ¿Cuántos son cristianos? A ver, levanten la mano. Ay, poquitos porque no todos levantaron la mano. Bueno, entonces, ahora
de los que están aquí, ¿cuántos no son cristianos? ¿Cuántos todavía no han aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida? Para saber si estoy hablando con todos los cristianos. ¿Todos somos cristianos entonces? Bueno, entonces vamos a hablar todos el mismo idioma. Dice allí, para contextualizar un poquito sobre esas bendiciones, en Efesios capítulo 1, versículo 3, o el 1 dice, Efesios 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mire, ¿cómo nos está llamando? Santos y, una cualidad bastante comprometedora, ¿cierto? Usted se identifica como santo y como fiel. Aquí no les está diciendo, aquí no se lee, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los inconversos. ¿Sí? ¿A quiénes? A los santos. A los que son santos y a los que son fieles. Tremendo, ¿no? Vamos a empezar de pronto a reflexionar sobre estas palabras que hoy escuchamos en la Biblia. Dice, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora la bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos, ¿para qué el Señor nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fuimos llamados y fuimos escogidos, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí ya habíamos sido predestinados, dice el versículo 5. Ya habíamos sido predestinados, fuimos adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. Y mire, y allí, si ustedes en su casa siguen leyendo, porque si yo les hablo todo, aquí nos quedaríamos toda la mañana. Pablo les muestra a la iglesia de Éfeso, miren, ustedes han sido llamados. Ustedes han sido llamados, ustedes han sido escogidos por Cristo Jesús. ¿Sí? Ustedes son hijos de Dios, hijos adoptados de Dios. O sea, nosotros no somos, ustedes no son cualquiera. ¿Sí? Primero vamos a identificarnos que usted ahora, que ha tomado la decisión de seguir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, ¿sí? Lo ha aceptado, lo ha decidido seguirlo. Entonces dice la palabra que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser llamados como hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, somos hijos adoptados de Dios y tenemos todas esas bendiciones, tenemos esas promesas y simplemente por pasar de ser enemigos de la cruz, pasar a ser hijos de Cristo, hijos de Dios, hijos adoptivos, pero nos habla de unas condiciones, que fuimos llamados para que anduviésemos delante de Él ¿sin qué? Sin manchas, condición, lo que nos hablaba el hermano, tenemos una posición de ser hijos de Dios, pero necesitamos también estar en condiciones, y la condición es sin mancha delante de Él, ¿sí? Y todas las bendiciones que podemos recibir, nos hizo sobreabundar, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia. Luego nos habla de la obra de Cristo, de la salvación que tú y yo tenemos, no por obras, sino
por gracia, usted es salvo, no por lo que usted hace, no por lo que usted es por la gracia, es un regalo que no merecido y que por su misericordia Dios te lo ofrece a ti y tú solamente lo que hiciste fue que recibir eso que Dios te dio. Y por medio de esa obra de Cristo Jesús, no solamente Él te ofrece una salvación, sino también te reconcilia con Dios. Allí en el capítulo 2, en los versículos 11 en adelante, la reconciliación que tenemos por medio de la cruz, lo que hizo Cristo por usted y yo. Pero luego allí en el capítulo 4, ya después que Pablo nos presenta esas bendiciones. Yo cuando leía este libro decía, ve, esto parece como la Constitución o un manual de convivencia que nos habla de pronto de unos derechos. Usted tiene derecho, ¿sí? Algo que usted ya se ha ganado. Usted es hijo de Dios, usted puede gozar de toda bendición espiritual, ¿sí? Porque dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Usted tiene derecho a eso, pero tiene derecho a la salvación también. Tiene derecho a encontrar reconciliación a través de la obra de Cristo, o sea, tiene derecho al perdón, pero ya nos habla de unos deberes, ¿sí? Entonces ya en el capítulo 4 ya empieza el apóstol Pablo a decirle a la iglesia de Éfeso, mire, yo pues preso en el Señor, estaba en este momento, se dice que puede ser una de las últimas cartas, os ruego que andéis. ¿A quiénes les está hablando? ¿A quiénes? A la iglesia, a esos santos y a esos fieles que nombra allí en el capítulo 1. Les está diciendo, miren, yo les ruego, oiga palabra, ¿no? Yo les insto, yo les exhorto, ¿sí? Por amor a Dios, la palabra que uno usa, ¿no? Por amor a Dios. Miren, ustedes anden como es digno de la vocación a su llamado. Les habla el apóstol. ¿Cómo andar? Deben andar, si ustedes son escogidos, si ustedes son los cristianos que dicen son, entonces anden como cristianos que dicen son. ¿Cuántas veces nosotros estamos en nuestros trabajos o en el lugar donde cada uno nos desenvolvamos, en las universidades, colegio, oiga, cristianos de las secretas? Porque ni siquiera hay una diferencia en su forma de comportarse, en su forma de ser. Ni siquiera hay una diferencia de que usted es cristiano, de que usted ha nacido de nuevo, de que usted ya profesa, ¿sí?, otra creencia. Ni siquiera en nuestros hechos, ni nuestra forma de hablar, de comportarnos, nos identificamos. Entonces, la iglesia de Éfeso, yo estaba investigando un poquito de esa ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era la capital de una provincia romana en Asia. Y se decía que por su ubicación, esa ciudad era un centro de comercio, ¿ya? Y por ser un centro de comercio, haga de cuenta el puerto de Buenaventura, ¿no? Que llega todo, de todo, ¿sí? Pero también es un centro donde se presta, ¿para qué? Para la idolatría, ¿sí? Para hacer cosas indebidas que no agradan a Dios. Se presta para las cosas ilícitas, ¿ya? Para el atraco, para las desviaciones sexuales. Y yo de pronto decía, ay, Dios mío, y pensaba en Colombia, ¿no? Acabamos de pasar esto de la COP16 y bueno, mostremos a Colombia con toda su biodiversidad, todo lo que tiene Colombia, una atracción. Y se hizo en agosto, ¿fue eso? La COP, en octubre. Y entonces se abrieron las puertas de nuestra ciudad y vinieron personas de otros lugares. La pregunta es, ¿qué dejaron?
¿qué sucedió? ¿Ustedes saben qué sucedió a nivel espiritual? Cómo la prostitución y la explotación infantil durante esos días se aumentaron. Y tal vez eso no lo pasan, pero todo eso pasa. ¿Cuántas cosas, cuántas prácticas hicieron? ¿Ya? Entonces, Éfeso, esa capital, era muy atraído, eran muy atraídos por eso. Pero recordemos que Pablo fue escogido por Dios para alcanzar a los gentiles. Y los efesios también fueron partes de ese propósito de Dios. Entonces, ellos fueron alcanzados. Pero Pablo les está diciendo, mire, les ruego que no que andéis como es digno. Les ruego que andéis como es dignos. Les ruego que anden en humildad. Les ruego que anden en mansedumbre. Y esto es relacionado, y si ustedes leen allí arriba dice la unidad, ¿qué? En el espíritu. Es que cuando nosotros decimos es que mi relación con Dios va súper, pero si usted no tiene una relación con su prójimo, ahí no pasa nada. Porque mi relación con Dios debe afectar mi relación con el prójimo. Entonces, les está diciendo, miren, ustedes ahora ya deben andar, todos fuimos bautizados por el mismo espíritu, todos fuimos, nos habla de la unidad, y todos fuimos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos practicamos la misma fe, entonces vamos a vivir en unidad. ¿Y cómo? Dice, con humildad y con mansedumbre. Si usted no es humilde, si usted no es manso, entonces no va a poder practicar la unidad del espíritu. Ese es el resultado de la unidad. Mire, allí en ese versículo 2 nos hablan de tres cosas. Primero, tener humildad. Usted tal vez me dirá, hermana, pero es que yo soy muy humilde. Mire cómo yo me he visto, es sencilla, hermana. Eso no es humildad, ¿sí? Es que yo me he visto tan sencillo, hermano. Mire, es que donde yo vivo, eso no es humildad. Porque si usted dice que tiene humildad y el día de mañana usted le corrigen, le llaman la atención y se enoja, no tiene humildad. Ahí se da cuenta que usted no es una persona humilde. ¿Ya? No hay humildad. Si usted es la persona que a veces el Señor la quiere bendecir a través de otros hermanos y usted simplemente dice, no, gracias, mi hermano, no. Eso es falta de humildad también. ¿Ya? Entonces, y también nos habla de la mansedumbre. Cristo nos dice, sed manso como yo también soy manso. Debemos aprender a ser mansos. Y entonces cuando usted es manso, usted puede soportar. Dice, sopórtense los unos a los otros. Sopórtense ¿con qué? Con paciencia. Los que nos falta mucho, ¿no? Con paciencia. Con paciencia. Sopórtese con paciencia. ¿Cuánta paciencia necesitamos? ¿Cuánta paciencia nos falta? ¿Cuánta paciencia le falta a usted para soportar a su esposo, a su hijo, a la persona que Dios le ha puesto allí? ¿Cuánta paciencia? Ya me estoy rascando. Y entonces allí podemos decir, estamos en unidad. Estamos en unidad. ¿Sí? Porque cuando yo cumplo con esas condiciones, yo me voy a esforzar. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad. Es decir, esfuércese. Esfuércese para que mantengamos la unidad. No puede el Espíritu Santo manifestarse en un cuerpo desunido. Pablo presenta aquí la iglesia como un cuerpo, ¿sí? Como el cuerpo de Cristo.
lo presenta como el cuerpo. Cristo es la cabeza. Y ver la importancia o valora o resalta, sería la palabra, resalta la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Es importante, mis hermanos, que queremos que Cristo empiece a hacer esa obra en cada uno de nosotros. Es importante empezar a trabajar desde allí. Primero con humildad. Somos el cuerpo de Cristo. Más adelante nos habla de que en ese cuerpo Dios ha colocado dones. A mí me llama mucho la atención esa parte. ¿Por qué aquí la palabra, Pablo, habla de los dones, habla de los ministerios? Está hablando de la unidad, está hablando de cómo debemos andar y luego dice, pero es que aquí Dios, dice en el 11, ha constituido apóstoles, ha constituido profetas, ha constituido evangelistas, ha puesto pastores, ha puesto maestros. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces es importante el proceso de transformación, los dones que Dios ha colocado en el cuerpo de Cristo son importantes. ¿Ustedes qué creen? Son determinantes. Y los ministerios aún más, mis hermanos, para ese proceso. Entonces lo hago solo. No, tremendo. ¿Y por qué me devuelvo atrás? Porque de pronto hace 8 días, 15 días vivimos como lo primero, ustedes hagan esto. Pero la importancia, mis hermanos, de estar de cada uno de estar arraigados al cuerpo de Cristo. Miren, yo leía en esta versión, el 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo su obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, allí vemos la importancia de los dones y la importancia de los ministerios en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado, y cada uno de los que estamos aquí debe de ser consciente de lo que Dios le ha dado. A uno le ha dado palabra de sabiduría, a otros de ciencia, a otros les ha dado discernimiento de espíritus, a otros les ha dado el don de profecía, el don de lenguas, ¿sí? Esa capacidad para orar, esa capacidad para interceder por otros, esa capacidad para compartirle a otros. Hermanos, cuando usted coloca ese don a disposición de la obra de Cristo, usted se va a edificar, pero también va a edificar a otros, que la palabra lo dice, ¿sí? A fin de edificar el cuerpo de Cristo. Yo lo necesito a usted, dígale al hermano de lado, yo lo necesito a usted. Sí, hermano, necesito a usted y usted me necesita a mí. Ambos nos necesitamos, mis hermanos. Pero cuando yo reconozco eso, como dice arriba, cuando hay ¿qué? Humildad. Cuando hay humildad, porque si en usted no hay humildad, no pasa nada. Usted, lo que el hermano pase acá adelante a decirle, no, es que ella qué experiencia va a tener, no, es que él está muy cuchito, es que él es muy amargado. No, pero es que la niñita, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Sí o no? Si en usted no hay humildad, entonces no va a pasar nada, mis hermanos. ¿Ya? Miren lo primero que nos muestra Pablo aquí. Entonces, para avanzar, mis hermanos, me dicen cuando ya, porque si me dice cuando ya, oye, hermano Luis, dije, bueno,
4 horas. Entonces el capítulo 4. No es que yo soy discípula de alguien por ahí. Pásalo, ¿usted va a decir algo? Vamos en el versículo 1 y es hasta el 32. Y Naruki dijo que bueno. Ustedes me dicen cuando paramos. Pero estamos entendiendo un poquito el mensaje. Bueno, entonces aquí, continuando, Pablo, entonces ya después que les dice, bueno, tenemos bendiciones, Dios nos ha dado, pero por favor, anden como es digno del Señor. Anden como es digno del Señor. Anden en humildad, anden en mansedumbre. Reconozcan la iglesia como el cuerpo de Cristo. Valórense unos a otros. Mire esos dones que Dios ha dado allá a la iglesia. Valoren esos dones. Valoren esos talentos. Formémonos para que crezcamos todos. Entonces, ya ahí les dice en el versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. No podemos seguir viviendo conforme a los rudimentos de este mundo. Usted ya no puede seguir viviendo como mundano, como persona que no conoce de Cristo. ¿Ya? No anden como los gentiles. ¿Y cómo será la vida de los gentiles? Una vida de un gentil es uno que no reconoce a Dios, que no reconoce a Dios en sus caminos. Ahora, bien, anteriormente había dicho, antes dijimos que éramos adoptados, que éramos hijos de Dios. Ahora el hermano Eliger hablaba, bueno, si ya estamos en Cristo Jesús, ¿cómo seguir andando? ¿Cómo seguir siendo esclavos del pecado? Que andan en la vanidad de su mente. Aquellos que tienen el entendimiento como entenebrecido. Cuando aquellos que tienen el corazón duro. Y esto lo hablamos en una serie iniciando el año anterior sobre la dureza del corazón. Cuando ya se pierde la sensibilidad, cuando ya ni el cuento de Caperucita Roja nos hace llorar. Cuando usted demora mucho tiempo, yo no sé, pregúntese usted hace cuánto no llora delante de la presencia de Dios. ¿Hace cuánto usted no se postra y solamente ni siquiera son palabras sino lágrimas ante el Señor? Yo me acuerdo cuando éramos novios de, no sé si se acuerda, éramos novios con Luis. Nosotros, yo andaba mucho con Sonia, como saben, ¿no? Éramos parceritas y nosotros le decíamos a Luis Jeremías. Nosotros le decíamos Jeremías. Ay, Dios mío, porque nosotros estábamos en un grupo de oración, pero cada que mirábamos a Luis llorando, ay, una lloradera. Ay, nosotros le decíamos Jeremías. Por eso, ay, sí lloraba. Pero una lloradera, que estábamos orando, ay, cuando me bueno. Pero entonces uno dice, esa es la sensibilidad que da Dios. ¿Sí? Esa es la sensibilidad que Dios da. Pero muchos estamos como los gentiles, nuestro corazón endurecido. Dios habla a veces y en su mayoría Dios habla cada vez que nosotros nos reunimos. Y nuestra respuesta a esa palabra de Dios es una actitud indiferente, mis hermanos. ¿Hace cuánto la iglesia no gime
¿Hace cuánto la iglesia no se revuelca? Pero de corazón, no por show. ¿Sí? No por show, de corazón ante Dios, hermano. Y es triste ver esa iglesia que solo le está importando, ¿qué dirán? Ay, es que yo soy líder. ¿Cómo me van a administrar liberación? Si yo era líder. Hermano, el nuevo endemoniado podemos ser nosotros. Y necesitamos esa administración. Necesitamos que nos exhorten. Pero es que a veces solamente el siempre pensar el qué dirán, entonces me abstengo e evito el obrar del Espíritu Santo en mi vida. Hermanos, hay una ceguera espiritual. Así andan los gentiles. Hay una ceguera espiritual. Hay un velo y debemos pedirle al Espíritu Santo que corre, que quite esos velos. Eso que nos impide ver nuestra realidad. Nos impide ver cómo estamos. Nos impide reconocer nuestra condición. Porque como hablábamos hace 8 días, la necesidad de vestirnos de ese nuevo hombre. Y no solamente sentirlo, no solamente es que yo quiero, ¿sí? Es también eso de vestirse. Cuando compartimos ese mensaje, mi hermano, toda la noche yo no dormía. Yo no dormí esa noche porque esa noche Dios me ministró mucho a través de esta palabra. Y a veces queremos, cuando hablamos de despojarse del viejo Hombre, en el sentido figurativo, cuando usted se quita la ropa, hermanos, usted cuando se quita la ropa, usted se quita la ropa vieja, la ropa sucia, usted se pone inmediatamente la ropa limpia. ¿Usted se la pone? ¿Usted primero qué hace? ¿Ah? Usted primero se baña, ¿cierto? Primero nos bañamos, primero usted se limpia, porque si usted se coloca esa ropa nueva con su cuerpo sucio, ¿qué va a pasar después? Al ratico, los malos olores, la chucha, y así vemos muchos cristianos. Así vemos muchos cristianos con vestiduras hermosas, pero oliendo a chucha, oliendo feo. Y ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. ¿Por qué el viejo hombre empieza a manifestarse en nosotros? Porque ante un momento de tensión, usted le dice al hermano, ¡ay, que te meto un puño! Le sale el viejo hombre. Y las palabras, y hasta las acciones. ¿Por qué nos sale el viejo hombre? ¿No será que usted se cambió pero no se bañó? ¿No será eso? No sabemos. Hermanos, vamos a reflexionar sobre eso. Ese viejo hombre que está dominado por el pecado, por el mundo, por Satanás, por sus demonios. Usted todavía está siendo dominado por ese viejo hombre, por esa vieja mujer, por esas costumbres pecaminosas, por las mentiras, por los engaños. Porque nos está diciendo, despójese, vístase, pero antes de vestirse, lávese, báñese. En otras palabras, para que seamos más prácticos, estamos llamados a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, a apartarnos. Esa es la palabra de Dios. Confiesen sus pecados, ¿sí? Y apártese, dice la palabra de Dios.
que Dios nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, siempre me ha gustado ese versículo, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos, pero también ¿para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando usted y yo ya estamos limpios, ya podemos hablar de esa nueva vestidura. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿No tienen el tiempo? Entonces sigo. ¿Me queda? ¿Cuánto tiempo, perdón? Para no. ¿Continuamos? 45. Señor. ¿Todavía tiene? Listo, pastor. Hágale. Desde ese... Alabar. Es que no quiero que se nos vaya un detallito allí bien especial. Que creo es el corazón de lo que Pablo está diciendo. Y tiene que ver con la figura que Magali coloca. El colocarnos la ropa limpia con el cuerpo sucio. ¿Qué es lo que hacemos? Malogramos la vestimenta. Cuando nosotros recibimos la palabra, por muy buena que sea, y el corazón está sucio, ¿qué pasa con esa palabra que recibimos? Se pierde. Y creo que allí está el gran problema en muchos de nosotros, y lo hemos vivido todos en algún momento de nuestra vida, es que por muy buena palabra que escuchemos, si el recipiente de esa palabra no está limpio, esa palabra se pierde. Esa palabra se ahoga. A esto pongámosle cuidado. Por eso el apóstol está diciendo, despojémonos de lo viejo, de lo sucio, de lo que no honra a Dios. Y mientras nosotros no tomemos precauciones y medidas frente a esto, por más palabras que escuchemos, no nos va a aprovechar. Entonces, que esa figura de la necesidad de limpiarnos para poder vestirnos, que la tengamos presente todos los días, y aún desde esa realidad diaria, que cuando nos estemos bañando lo llevemos a lo espiritual, que cuando nos estemos vistiendo lo llevemos a lo espiritual, porque a veces también somos cortos en hacer ese tipo de relaciones. Pero el centro o el énfasis que quiero que llevemos es que podemos colocarnos el mejor vestido, la mejor prenda, pero si el cuerpo no está limpio, malogramos ese vestido. Y cuando nuestro corazón, nuestra mente no está limpia, la palabra se pierde, por muy buena que sea la palabra. Y podemos oír palabras hasta el día del juicio final por la tarde, pero si no estamos preparados para oír y recibir esa palabra y llevarla a la práctica, esa palabra se pierde. Era eso. Entonces, mis hermanos, aquí relacionado a lo que habla el pastor, dice el versículo 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Nos está hablando allí el Señor, ahí en otra versión, para que podamos entender un poquito a qué hace relaciones este versículo. En la traducción viviente dice: en cambio,
dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Lo que estaba hablando ahora el pastor. ¿Qué debemos empezar a cambiar? Nuestros Pensamientos, nuestras actitudes. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te va a ayudar. Hacer esa transformación interior, interna. Debemos permitir eso. Yo les hablaba hace 8 días sobre algunas cosas que podemos hacer, como fortaleciendo esa comunión con Dios. Si en nosotros no hay, decía el pastor, no hay hambre, si en nosotros no hay ese deseo de cambio, no va a pasar nada. Pero cuando es Dios quien coloca en nosotros ese querer, ese hacer, y usted responde a ese querer y a ese hacer, entonces vamos a ver y experimentar cambios en nuestras vidas. Bien, dirigirnos para allá. La palabra de Dios. Cuando usted se sumerge a la palabra de Dios y usted aprende a comprender las escrituras, porque a veces, decía el pastor, usted puede recibir mucha palabra y no pasa nada, pero si la palabra tampoco la comprendemos, si usted no entiende la palabra, entonces su mente no va a ser transformada, porque usted no comprende, no va a ser transformada y no va a renovarse. Entonces es importante empezar a crecer en el conocimiento de Dios, pero también es importante empezar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es importante también eso. Cuando hablamos de santificación, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la oración? ¿Cuál es la relación con Dios, su palabra? Cuando estamos fortalecidos en esos fundamentos, entonces eso nos ayudará a transformarnos. Amén. ¿Entendimos? Entonces, ahora sí podemos vestirnos. Y allí en el versículo 26 al 27 nos dice, primero vamos a vestirnos en carácter. Dice, el que hurtaba, no hurte más, hermano, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Perdón, dice airados pero no, perdón, me equivoqué, estaba en él, ese es el carácter, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos y no controlamos nuestras emociones, entonces estamos dando lugar al diablo. Yo anoche pensaba, de pronto en esas, cuando hablaba de renovar en el espíritu de vuestra mente, pensaba en esas enfermedades mentales. Ahorita se habla mucho de la sanidad emocional, ¿no? Ahora se habla mucho de eso. Ahora se habla mucho de eso y también pensaba en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas cosas del alma tenemos? ¿Cuántas cosas están afectando nuestra salud espiritual? Porque hay cosas en su alma, en su mente alma, que todavía se han creado en una fortaleza en nosotros, ustedes. Y entonces eso le ha impedido su avanzar con Cristo. Tuve la oportunidad hace un año de ir a un congreso en Armenia para maestros de escuela bíblica, y yo pensé que me iban a hablar de los niños y cómo preparar clases. Cuando dieron un taller de sanidad mental.
la salud mental A los maestros. a los maestros. Y digo, Dios mío, yo lo necesitaba. Porque estaba experimentando una fatiga emocional y mental. Eso es algo que cuando usted dice, bueno, pero pues es que yo quiero orar, pero me tengo muy cansada. Usted ya no quiere orar. Usted a veces quiere decir, no. ¿Cómo así, hermana? Usted a veces no quiere hacer nada de eso espiritual. Porque hay algo emocional en usted que lo está frenando. Entonces el Señor nos manda, bueno, renueve el espíritu de su mente. Empiece a trabajar su carácter. Entonces, usted que se enoja, usted que está muy propenso a enojarse, vamos a empezar a hacer ese equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo usted se enoja, pero cómo va a esa emoción del enojo, cómo la va la palabra canalizar? ¿Cómo va a canalizar ese enojo? Porque si vas a permitir que su enojo le gobierne, al final, ¿qué sigue ganando? Dice el diablo. El diablo va a ser fiesta con usted, mis hermanos. ¿Ya? Entonces, estamos llamados a vestirnos de paciencia, vestirnos de paciencia, de tolerancia. ¿Sí? De eso necesitamos. Ahora nos habla de que debemos también vestirnos en palabras. Ahí en el 29 nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Entonces es triste escuchar a muchos o hablar, a veces nos pasa, los que nos toca relacionarnos con otras personas no cristianas, ya nosotros empezar a hablar el lenguaje de los no conversos, a participar de sus chanzas malintencionadas, sus conversaciones de doble sentido. Cuando nos está diciendo no, que sus palabras sean buenas, que sus palabras sean de edificación, que lo que hable, que sea como cuando Pedro estaba ahí en medio de la multitud, le dijeron, vea, usted estaba con Jesús. Yo no andaba con Jesús. Sí, usted andaba con Jesús porque usted habla como él. Pero a veces ni siquiera. Uno a veces queda aterrado cuando a los hermanos se les sale la palabra, hasta reprendiendo. Hasta le mienta la madre al diablo. Dice, uy, ¿qué pasó aquí? Porque todavía no hemos hecho el proceso de santificación, mis hermanos. Nos estamos llamando, vamos a cambiar la manera de hablar. Pero también nos habla de la responsabilidad. ¿Cuántas personas irresponsables sabemos? No hay responsabilidad. El 28 nos habla de responsabilidades. Nos habla de ser benignos los unos con vosotros, como deber. Nos habla de ser misericordiosos, de perdonarnos los unos a los otros, como ya lo dije anteriormente iniciando la predicación. ¿Qué nos manda a quitarnos? Hermanos, nos manda a quitarnos la amargura, el enojo, la ira, anótela, subrayen, la gritería, la maledicencia, aunque le gusta maldecir, y toda malicia. Mire, yo me di la tarea de enumerar lo que nos manda el Señor a quitarnos allí, desde el versículo 25 hasta el versículo 31, y aparecen 12 cosas. 12 cosas aquí aparecen, que el Señor nos manda a despojarnos. Entonces, hay mentira, 25, enojo. Ay, es que yo no robo. Le voy a enseñar cuándo usted roba.
Voy a dar algunos ejemplos, porque hay personas que dicen, es que yo no robo, es que yo hay un billete ahí, yo ahí lo dejo, yo no robo. Miren, a veces actuamos con una deshonestidad. Les pregunto a los que trabajan en casas, no está la señora de casa, usted llega, no está la patrona, ¿usted qué hace? ¿Se pone a chatear? ¿Sí? Está reposando. Ay, no, y cuando ya ve que llegar la patrona, ahí sí coge la escoba. O los que trabajan en empresa. Ay, no me está viendo el supervisor, no me está viendo el coordinador, entonces estoy chateando, estoy quemando tiempo. Hermano, si su contrato dice que su jornada laboral empieza a las 7 y Finaliza a la 1, ¿usted por qué se va a ir antes? ¿Está siendo honesto? Eso es robar. Eso es robar. Mira, nosotros los maestros, los públicos nos dicen que somos ladrones. A nosotros nos tienen como ladrones. Porque es que uno ve unos casos, mis hermanos, unas cosas que uno dice, ¿verdad? Que sí, razón tienen las personas. Razón tienen las personas a veces. Porque no se ve esa honestidad. Pero también en el pueblo de Cristo lamentablemente se ve eso. Se ve eso. Dígame, si usted le paga por trabajar 6 horas, ¿usted en esas 6 horas laborales realmente las trabaja o solamente 2 horas y viene a cobrar la quincena, el sueldo? ¡Ay, que le quiten algo! Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en un colegio privado, a mí me tocaba marcar la hora en el dedito. ¿Y saben qué hacían al final? Nos descontaban. Entonces, el minuto, los 5 minutos, los 10 minutos, la hora, los 30 minutos, todo se sumaba. Eso daba a veces hasta un día. ¡Ay, cuando les tocan el sueldo! ¡Ay, cuando les tocan el sueldo! Pero no queremos cumplir nuestras responsabilidades. somos deshonestos, mis hermanos. Mujer tan rara. Ahora, del que ministró las ofrendas, hablaba de los diezmos. Robamos a veces porque no damos lo exacto. Porque decimos que no es mucho. Estamos robando ahí. Van a atracadores. Ay, entonces, hermanos, hay gente que está robando. Ay, que yo no soy mentiroso. Usted es mentiroso y a veces somos mentirosos cuando mostramos. Yo decía, ayer de pronto una palabra que se me vino fue... Estamos disfrazados, el disfraz. El Señor nos está mandando a que se vista, no que se disfrace. Y hay personas que nos disfrazamos. Se disfraza de falsa piedad, se disfraza de falsa misericordia, se disfraza... Dígale poniendo usted. Falta humildad. Está siendo mentiroso, hermanos. Hermanos, y yo me voy a bajar porque ahí me están haciendo ya cara. El resto el Señor se lo dirá. Hermanos, lo dejo con 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura debe de ser. Nueva criatura debemos de ser. Las cosas viejas, el viejo hombre debe de pasar para que todo sea nuevo. Esa es la invitación en esta mañana. Que el Señor nos ayude a revestirnos. Que usted también tome esa decisión de revestirse de nuevo. Vamos a orar aquí donde usted está. Oremos al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Esto es el que está durmiendo. ¿Cuántos se durmieron? Nada. Ya. El que levantó la mano. Nada. Levante la mano a los dormidos. Bueno. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, que hoy nosotros salgamos estrenando. Amén. ¿Usted está preocupada? De pronto, ay, me pongo que en diciembre, hermano, el Señor aquí nos manda a estrenar. Si usted no quiere estrenar porque no quiere, vístase de Cristo. Vistámonos de Cristo cada día. Amén. Voy a pedir a Marlene que me colabore aquí con nuestra canción que cantamos ahora, y que usted hoy nuevamente
vuelva a hacer ese compromiso con Dios. Cuando usted le dijo a Cristo, te recibo. Cuando usted le dijo a Cristo, te sigo. Usted tenía que también ser consciente de lo que tenía que dejar. Y tal vez usted no pensó eso, porque usted se quería trastear para la casa nueva con corotos viejos y trastes y todo viejo, hasta las cucarachas. No, nos trasteamos a nuestra nueva vida, a esa vida con Cristo, pero dejando atrás aquellas cosas que nos son estorbo, aquellas cosas que nos están impidiendo continuar. Hermanos, cuando Jesús llamó a Bartimeo, ¿qué dejó? La capa. Tuvo que dejar la capa para poder ir donde Jesús. Hermanos, que no le pase lo que le pasó a la esposa de Lot. Salieron de allá, de Sodoma, ¿no? De Gomorra. ¿Pero qué pasó? Miró atrás. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. Hermanos, en esta mañana, tal vez muchos hay así. Tal vez muchos hay así en esta mañana. Convirtió en estatua de sal, paralizados. Un día usted decidió aceptar a Cristo. Un día usted decidió empezar el camino de la vida cristiana, pero ya se ha paralizado. Se ha quedado allí como esa estatua. Entonces le hablan la palabra y nada pasa. Entonces le soltan y nada pasa. Entonces le están instando a que se mueva y nada pasa porque está paralizado, está como esa estatua. Pero el Señor hoy quiere liberarnos, amén. Pero solamente usted se dispone. Es necesario eso. Es necesario eso, mi hermano. Dígale al Señor allí: